En este video voy a hacer un ejercicio con respecto a una pregunta que me han hecho varios topógrafos. Y es la siguiente, que ellos tienen dos puntos con coordenadas, dos mojones, y se ubican en uno de ellos y miran hacia el otro mojón para, para armar su estación. Entonces, por el asunto del azimut y configurar la estación. Entonces aquí el programa nos va a permitir hacerlo dependiendo de cómo esté la estación o semiestación. Si la semiestación permite ingresar el ángulo desde el Felgenius o si toca manualmente en la estación o si toca buscar el ángulo en la semi, pararlo, congelarlo por decirlo y después volver a mirar hacia el prisma donde está y verificar. Pero el programa me permite trabajarlo. Entonces voy a mostrar cómo se hace. Voy a crear el proyecto nuevo. Se deja en la librería de códigos, aquí está en español. Escoge las unidades, metros. Define sistema de coordenadas, no, eso se deja para GPS. Y escojo mi estación, la estación que voy a trabajar. Aquí hay varios tipos de estación. Bajar una antigua, una semi. Me pregunta que si va a crear un nuevo punto ahora. Le voy a decir que sí porque yo tengo las coordenadas de uno de los mojones. La descripción, entonces busco acá, para eso la librería de códigos, que está en español. Es un mojón, para que aparezca ese símbolo ahí en el plano. Bueno, las coordenadas que me dieron. El este. Y la elevación. Entonces ahí tengo mis los datos de las coordenadas de ese mojón, de ese punto 1. Si quiero hacer una nota, una observación, pues puedo hacer aquí la observación en texto o grabarla en audio, ambas, o en texto y en audio. El iPad pues permite grabar en audio. Grabo el punto. El ID lo dejo como 1. Me va a preguntar que si voy a armar el instrumento en ese punto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, pero como voy a mirar hacia otro punto, hacia el otro mojón, le voy a decir que no porque voy a ingresar en el plano que me aparezca ya de una vez el ubicado del segundo mojón. Y después sí le digo que voy a armar el aparato. Te le digo que no. Entonces aquí aparece el punto ubicado, el que hemos con coordenadas. Aquí le verificamos. Estos son los datos. ¿Sí? Entonces como ya tengo aquí este punto, voy a indicarle, voy a escribirle el segundo mojón. Entonces le digo aquí adicionar. El ID lo coloco 2, también es un mojón. Y en el norte, entonces en ese dato tenemos el siguiente norte.
y grabo el punto. Me va a pedir un tercer punto, pues en este caso solamente tengo 2 mojones. No sé si tengo más mojones y yo los conozco, pues de una vez grabarlos todos en el trabajo antes de hacer las lecturas, pero en este caso tengo son 2. Te digo ya que cancelo. Entonces aquí aparece la información de los 2. Cierro. Aquí están los dos puntos. Entonces estos datos me los pasó un topógrafo. Entonces él me decía que él se amarraba, él armaba en uno y miraba al punto 2, que son coordenadas conocidas que les dieron en la obra. Entonces estando ya estos 2 puntos, ahora sí me voy aquí a inicio, a métodos, y le digo que ahora sí voy a armar. Entonces él me pregunta que qué punto. Me dice que ingrese por número o selecciona el mapa. Voy a decirle seleccionar el mapa para que me quede más fácil o visual verlo. Digo que voy a armarlo acá, mi estación. Me aparecen las coordenadas, sí, la descripción. Digo que seleccione. Me dices y altura del instrumento. Voy a indicarle que mi instrumento tiene 1.6 de altura pronto. Y aquí me dice que al observar hacia el otro punto donde está el otro mojón, y pues obviamente está la persona con su prisma. Si no tiene prisma, pues bueno, con las estaciones que no usan prisma, pues ya saben su forma de usarlo. Entonces aquí yo le digo que voy a mirar es a un punto. Pico, le digo que el mapa también, voy a escogerlo, que es el 2. Estos son los datos y le digo seleccionar. Y aquí es lo importante, me muestra la azimut entre esos 2 puntos, la distancia y aquí me estaba diciendo que la altura pues aquí yo ya tengo predefinido que tengo una altura de prisma 1.6, pero lo puedo modificar. ¿Para qué es importante esto? Que me está mostrando entonces cuánto es el azimut, para que usted no tenga que estarlo calculando por fuera. Entonces en las estaciones que permiten, y la pregunta me la hacían porque hay estaciones donde usted arma su estación en un punto y le dice las coordenadas que tengo son estas en este punto, voy a mirar a otro punto y las coordenadas son estas, para que se amarre a las coordenadas reales. Entonces la estación automáticamente coloca el ángulo, el azimut, y lo coloca mirando al prisma, y se dispara y se verifica que entonces que coinciden las coordenadas. Pues aquí en el programa le permite hacer eso. Entonces, ¿por qué él muestra esto? Es por lo siguiente: si usted tiene una semiestación, vamos a ir a las más antiguas. Si usted tiene una semiestación, pues en la semiestación usted no puede hacer ese trabajo de ingresar coordenadas donde esté armado y donde voy a mirar y para que él modifique. Él no lo va a permitir. Entonces, esas semiestaciones usted sí puede hacer, que puede ingresar el ángulo manualmente. Entonces con las opciones de teclado en pantalla usted le dice a la semiestación, y en las estaciones también lo puedo hacer. Voy a ingresar el ángulo, pues ahí en sus opciones del menú, dependiendo de la marca, le dice ingresar manualmente y usted escribe el ángulo. El ángulo lo escribe ahí en la pantalla, lo deja listo, lo congela para que voltee a mirar hacia el prisma y pues no se modifique el ángulo horizontal. Y una vez ubicado el prisma, pues ya queda amarrado para ahorita hacer la prueba si nos da las coordenadas que son y los errores. En el caso pues alguien me hizo una pregunta, ahí sí, pues la verdad no he mirado esa parte, si es una semiestación muy antigua que no permite ingresar manualmente. Si llegado el caso que no permitiese ingresar manualmente, pues lo lógico sería entonces hacer girar la semiestación, hacerla girar hasta encontrar este ángulo, congelarlo, o sea, pararlo y volver a mirar hacia donde está el prisma. Pues supongo que sería de esa manera con esas semiestaciones muy antiguas, pero que se puede hacer. Y con las nuevas, pues simplemente o lo ingreso manual o hacer lo siguiente, lo que sigue. Bueno, entonces ya tengo el dato ahí. Entonces le digo que voy a observar al backside y hago el disparo. Y en el disparo, después del disparo, entonces aparece la información del punto observado. Entonces está el ángulo horizontal, el vertical,
la instancia inclinada y la instancia horizontal, la altura del instrumento y del prisma. Bueno, y entonces aquí me aparecen los errores. Entonces me aparece en la instancia horizontal calculada 123, el error que tuve, el cálculo de elevación y el error que tuve. Entonces, si están fuera del rango del margen de error, pues esos datos aparecen en rojo. En este caso, como utilicé una semiestación, lo que yo hice fue ingresar manualmente el ángulo y congelarlo, mirar hacia el prisma y disparar. Y liberar, pues ahí ya liberar el ángulo. Entonces ahí quedó entonces el ángulo que yo tomé. Entonces me muestra estos datos. Si yo hubiese tenido las estaciones recientes o pues, de unos años para acá, yo podría mirar directamente sin modificar el ángulo horizontal, solamente miro y aquí me iría a aparecer me iría a aparecer el que yo tenía, que obviamente no tiene nada que ver con el azimut, sino con el que estaba normal ahí, pero sí el ángulo vertical que está dentro del margen. Entonces me daría aquí la información de la elevación, el margen, y aquí aparecería, se me activaría esta parte. Esto se me activaría porque las estaciones recientes lo permiten. Esta parte se me activaría y aquí entonces yo le puedo decir que me modifique el ángulo horizontal, que el calculado, que es el del azimut real entre los dos mojones, entre las dos coordenadas, lo incorpore y lo pase a la estación. Entonces aquí con esta opción se pica y él me pregunta y se le da la orden y manda este ángulo, que es el azimut real, lo manda a la estación y allá entonces en la pantalla de la estación quedaría ese ángulo y volvería entonces a disparar. Ahí yo volvería a disparar para confirmar que estoy dentro del error, y así ya queda amarrado. Entonces lo voy aquí a aceptar y ahí ya está el punto amarrado, y selecciono entonces aquí para el tipo del levantamiento que quiero hacer, si son radiación, poligonal. Entonces el caso de radiación pues sería este. Y ya esa es la parte entonces en la que me han preguntado para poner puesta del aparato y mirando hacia un punto de entrada y que quede amarrado a coordenadas reales. Entonces ya saben, pueden hacerlo tanto con una semiestación que yo pueda ingresar manualmente la azimut ya calculado que ella me lo muestra, o si es muy antigua, pues yo simplemente voy girando en la semiestación hasta que coincida ese ángulo con el calculado que coincide ahí en la pantalla. Congelo en la estación, vuelvo y giro ya con el ángulo horizontal congelado, vuelvo y giro hacia donde está el prisma y hago los pasos anteriores. O en las estaciones recientes, pues lo que le expliqué, ella permite entonces enviarle desde el programa que mande el azimut calculado, entonces que lo mande hacia la estación y quede en pantalla y que pues ya queda amarrada también la estación. Entonces ya con esto, con cualquier dispositivo, pues ustedes pueden amarrar el levantamiento a coordenadas reales, y pues el levantamiento de en adelante pues ya lo pueden hacer la radiación, y si necesitan mirar punto atrás pues es el mismo procedimiento.